Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente, como todos los lunes, muy agradecidos de que nos estén acompañando, muchas gracias por estar con nosotros en esta Voz del Residente en otorrinolaringología. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada residente que está realizando una exposición, o como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestra doctora mentora que nos estará acompañando esta noche, a quien presentaré un poquito más adelante. La intervención que esta doctora tendrá será hasta que la residente termine su plática. La tipo de intervención será para complementar, para felicitar, para comentar lo que ella vea necesario. Al final del día, esta es una plataforma para la comunidad médica dirigida especialmente a residentes, los lunes especialmente a la especialidad de otorrinolaringología. Ahora, también me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Zoom, evidentemente, y otra de ellas es por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17. Si es el caso de que usted nos está viendo por Facebook y gusta preguntar, comentar o felicitar, porque a mí me encanta que feliciten a los doctores, pueden hacer una parte de comentarios, o si solamente quieren poner un like o me encanta, pues también son súper bienvenidos. Si usted nos está viendo por Zoom, puede hacer una parte del chat para que las doctoras puedan leer sus preguntas, buscar sus comentarios o pues chiviarse con sus felicitaciones. Vamos a concluir la plática con una conclusión, consejo de ambas doctoras para residentes de esta especialidad. Me gustaría recordarles que van a encontrarnos en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender hoy. Ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente pues venimos a escuchar realmente esta noche, no sin antes presentar la R3 de otorrinolaringología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad de La Salle, Hospital Regional Ignacio Zaragoza, ISSSTE, la doctora Paola Morán Cruz. Buenas noches, doctora, ¿sí me escucha? Hola, buenas noches, sí la escucho. Doctora Paola, pues muchas gracias por acompañarnos, ya no quito más tiempo, le dejo con el mejor público que son residentes de otorrinolaringología. Si gusta, puede por favor intentar compartir su pantalla y ver que no exista ningún error al momento de hacerlo, por favor. Muy bien, doctora, ya lo estamos viendo perfectamente. Ok. Bueno, entonces yo soy Paola Morán Cruz, soy médico residente de tercer año de otorrino en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE. El tema de hoy es trauma cervical. Vamos a clasificar inicialmente al trauma cervical en penetrante y cerrado, y a su vez el penetrante por pistola, rifle o escopeta, y punzocortante y por mordedura. El trauma penetrante lo clasificamos de acuerdo a los diferentes armas de fuego que tenemos. El primero es la pistola. Este va a tener proyectiles de baja velocidad de salida de aproximadamente 90 metros sobre segundo. Para que este proyectil pueda penetrar la piel, tiene que ir a una velocidad de 50 metros sobre segundo. Para que pueda haber una fractura del hueso, tiene que ir a 65 metros sobre segundo, y este es el que tiene menos efecto dañino para las estructuras del cuello. Las pistolas están clasificadas de acuerdo al tipo de proyectil que tiene, a la velocidad y el calibre, es decir, el diámetro de la boca del cañón de la pistola. Generalmente son de .22 a .45 el calibre utilizado, y tienen una velocidad de salida de 210 a 600 metros sobre segundo. Para que sea considerada una velocidad dañina o de alta velocidad, tiene que ser mayor a 610 metros sobre segundo. Por lo tanto, estas son unas balas de baja velocidad que se encuentran blindadas con plomo, por lo que si tomamos una radiografía podríamos llegar a observar el trayecto radiográfico, ya que dejan todo marcado por este plomo. Ahora, en cuanto al rifle, este tiene una cubierta de cobre, la cual rodea el proyectil, tiene mayor suavidad y duración de vuelo, crean un orificio limpio con una herida completa, y pueden llegar a observarse también el sitio de salida.
Hay diferentes tipos de bala que tiene el rifle. Algunas de ellas son las balas de punta hueca o balas dum dum. Estas son las balas que generan mayor daño a los tejidos y se expanden al contacto, lo cual las da mayor característica para que puedan dañar a los órganos. Entonces aquí tenemos una imagen de estas balas Dum Dum, las cuales tienen una punta hueca, también pueden tener esta punta prefragmentada que los hace todavía más dañinos para las estructuras. Entonces entra la bala y genera su orificio de entrada. Dentro de la estructura va a generar un trayecto y se puede expandir o incluso rebotar, haciendo que tenga mayor daño a las estructuras, como en este ejemplo. Aquí tenemos una comparación de varios tipos de balas que usan los rifles. Esta es una bala tipo Splitzer, esta una bala tipo Minié y esta la bala tipo Dum Dum, en la cual vemos cómo hay mayor daño a las estructuras y a los tejidos blandos. Estas balas ya están prohibidas, sin embargo, aún se pueden llegar a encontrar este tipo de lesiones. Los rifles militares tienen una velocidad de salida de 760 metros sobre segundo, lo cual los hace que sean misiles de alta velocidad y generen mucho mayor daño a las estructuras. Desgarrando el tejido, hay daño a los tejidos circundantes e incluso pueden crear una cavidad 30 veces mayor al tamaño del misil. Pueden pulsar de 5 a 10 metros sobre segundo, creando ondas de contracción y expansión, lo cual les da una mayor índice de mortalidad. Entonces tenemos aquí cómo entra la bala, genera ondas de expansión y aquí pueden estar chocando dentro del mismo tejido y dejar a su vez residuos, creando esta cavidad que puede ser 30 veces mayor al tamaño del misil. Aquí tenemos el sitio de salida, como sale únicamente un fragmento de toda la bala completa. Igual aquí podemos ver cómo las balas pueden hacer distintos recorridos, pueden estar dentro de la cavidad y hacer una onda expansiva, pueden fragmentarse y dirigirse a diferentes sitios o solamente a fragmentarse dentro y no generar un sitio de salida. En cuanto a la escopeta, esta es una arma de baja velocidad considerada con una velocidad de 300 metros sobre segundo. La severidad de la lesión va a depender de la distancia que haya entre el arma y la víctima, del tipo de arma usada y del tamaño del proyectil. Este tipo de armas usan perdigones, los cuales se van a esparcir mientras viajan, y esto va a depender de la distancia y el diámetro de la escopeta. Tenemos las Birdshot y las Buckshot. Las Birdshot tienen un diámetro menor a 3.5 milímetros con un alcance de 12 metros, mientras que las Buckshot son las más peligrosas y las más dañinas, ya que tienen un diámetro mayor de 3.5 milímetros y tienen un alcance de hasta 150 metros. Entonces, aquí tenemos una imagen de una paciente que se encuentra herida por las balas Buckshot. Sin embargo, esta fue una herida ocasionada a una menor distancia, por lo que se ve únicamente una herida solitaria más grande, de mayor diámetro, mientras que esta fue una herida que fue disparado este paciente a una mayor distancia, generando que los perdigones se esparcieran mucho más a comparación de la distancia corta. De acuerdo a la distancia que haya entre la pistola y el paciente, vamos a ver diferentes tipos de hallazgos que vamos a encontrar. Algunos de ellos son el ahumamiento, que son cuando hay una distancia muy corta, el tatuaje, en el cual vemos la pólvora esparcida, o si ya es una distancia muy larga, entonces podemos ya no encontrar ningún tipo de residuo y únicamente el proyectil. En cuanto a las armas punzocortantes, estas heridas pueden estar generadas por cuchillo, por un picayelo, por vidrio cortado, por una navaja. Es importante que nosotros conozcamos la historia de estas lesiones para conocer el trayecto y ver cómo se encontraba el herido y el atacante. Si ambos estaban de pie, si uno estaba arriba, si uno estaba abajo, todo esto para saber la dirección
de la lesión y así valorar qué estructuras pueden haber estado dañadas. Hay una mayor incidencia de laceración de la subclavia si hay una dirección que va de arriba hacia abajo sobre la clavícula. Tenemos mucho mayor riesgo de encontrar lesión de estos vasos. En cuanto a las armas punzocortantes contra las armas de fuego, vamos a encontrar que las armas punzocortantes tienen una mayor incidencia de lesiones vasculares y una incidencia más baja de lesiones en la columna. En cuanto a las lesiones punzocortantes, nos rescata o nos ayuda un poco que están las clavículas. Esto protege un poco que haya lesiones vasculares. Sin embargo, como ya veíamos, si el trayecto va de arriba hacia abajo, entonces se ve mucho más propenso a que haya lesión de los grandes vasos. Puede haber heridas por mordeduras. En estos casos hay que ver qué tipo de animal fue el que atacó al paciente. En todo caso, hay que hacer irrigación, antisepsia de la región, hay que hacer desbridamiento y si es necesario, alguna reconstrucción quirúrgica. Y obligado siempre a aplicar la vacuna antirrábica y tétanos y agregar un antibiótico. ¿Cuándo vamos a hacer una exploración cervical? Hay que valorar si la lesión es potencialmente mortal. En caso de que sea potencialmente mortal, hay varios signos. Dentro de ellos es que haya una hemorragia masiva, que haya un hematoma expansivo o que haya un hematoma no expansivo, pero que esté agregado una inestabilidad hemodinámica, que haya hemomediastino, hemotórax o shock hipovolémico. Todas estas son indicaciones para que el paciente pase a quirófano de manera inmediata. Si tenemos a un paciente que está estable y que no tiene ninguna de las otras características, quiere decir que no tiene una lesión potencialmente mortal y en estos casos podemos solicitar un estudio de imagen para valorar la extensión de la lesión. ¿Qué estudio de imagen vamos a solicitar? Es una angiotomografía. El tratamiento de lesión no está bien definido, todavía sigue en discusión. Puede ser una exploración cervical obligatoria o una exploración cervical selectiva más observación. Todo depende del estado clínico del paciente. Para valorar a su vez la gravedad de la lesión del trauma cervical, está dividido el cuello en tres zonas, son las zonas de Monzón. Es la zona 1, que va de las clavículas hacia el borde inferior del cartílago cricoides, la zona número 2, que va del borde inferior del cartílago cricoides hacia el ángulo de la mandíbula, y la zona número 3, que va del ángulo de la mandíbula hacia la base de cráneo. En cuanto a la zona más afectada es la zona número 2, en esta se encuentra el 60 al 75% de las lesiones, con una lesión vascular del 50% causante de muertes. La zona número 1 es la que tiene mayor mortalidad, con una mortalidad del 12%, esto por las estructuras vasculares que se encuentran aquí, sin embargo es la menos frecuente. Entonces aquí tenemos una tablita donde observamos las tres zonas de cuello y sus límites anatómicos. La zona 1, pues ya veíamos que va de las clavículas y esternón al cartílago cricoides. En este se encuentran contenidas la carótida, las arterias vertebrales y la subclavia, la vena, el vaso innominado y yugular, la médula espinal, el nervio laringio recurrente y el décimo par craneal, la tráquea, esófago y conducto torácico. En la zona número 2, que veíamos que es la más afectada, se encuentran las arterias carótidas y vertebrales, las venas yugulares, la médula espinal, el nervio laringio recurrente, el décimo par craneal, la hipofaringe y el esófago. En la zona número 3 encontramos las arterias carótidas también, vertebrales, las venas yugulares, la médula espinal, del noveno al doceavo par craneal y el tronco simpático. Entonces tenemos que valorar siempre que haya una lesión en estas zonas, qué es lo que se puede dañar de acuerdo a su contenido que ya vimos en la tablita. El manejo inicial que vamos a otorgar a estos pacientes siempre va a ser siguiendo el ABCDE. Entonces, primero tenemos al paciente que nos llega a urgencias, siempre tenemos que valorar y comprobar la vía aérea con un control cervical adecuado, ver si necesita que sea intubado,
o que se manejen las secreciones. Después pasamos a la B de breathing, valorar la frecuencia respiratoria, si respira o no respira, la inspección del tórax, si es que también llegara a tener lesiones por arma de fuego o punzocortante en el tórax, valorar las heridas, cubrirlas y otorgar oxígeno. Después pasamos a la C de circulación. Valoramos el pulso, el relleno capilar, el color y temperatura de la piel y buscamos hemorragias. En caso de que haya hemorragias, hay que buscar inhibir estas hemorragias y de ser necesario también hay que colocar vías intravenosas de gran calibre para hacer una reposición de líquidos. En la D tenemos que valorar la escala de coma de Glasgow, la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y la exploración pupilar. Y finalmente la E, vamos a ver la exposición de las zonas afectadas, cuello, tórax, abdomen, todo, y de acuerdo a eso clasificar la severidad de la herida. En cuanto a cuello hay que ver siempre la vía de entrada, la vía de salida, si hay una o varias áreas de salida de acuerdo al arma que ya comentábamos, que se puede fragmentar estos misiles. El manejo inicial, hay que buscar datos clínicos de lesión vascular. Algunos de ellos son que tenga el paciente pulso débil, que veamos nosotros un sangrado pulsátil, que haya un hematoma en expansión, un soplo o thrill, que haya déficit neurológico e hipotensión. También hay que ver o valorar que no se presenten datos clínicos de lesión medular, como es la hipotensión, sin taquicardia. Eso nos estaría hablando de un shock medular. En este caso podría ser por un arma de fuego, que es lo más frecuente. Penetra este misil y puede ocasionar daño a la médula espinal o algún trozo de la vértebra, incluso puede introducirse al canal medular y generar este shock medular. En cuanto a un paciente estable, ¿qué conducta vamos a tener? Hay que hacer la historia clínica y la exploración física extensiva. Hay que descubrir al paciente, valorar el orificio de entrada y orificio de salida. También si presenta restos de pólvora para valorar a qué distancia fue el disparo y de acuerdo a eso también valorar qué posibles lesiones va a haber dentro del cuello. En caso de que el paciente esté consciente, hacemos una evaluación neurológica con la escala de coma de Glasgow y podemos incluso solicitar una radiografía de tórax para valorar si hay neumotórax, hemotórax o neumomediastino. Es muy importante que todos los pacientes deben de ser tratados asumiendo que puede existir una fractura en la columna cervical. Por lo tanto, es importante que aparte de todo lo que ya vimos del ABCDE, siempre es muy importante siempre inmovilizar el cuello. Que llegue el paciente y tener una inmovilización cervical, pasarlo si está estable a los estudios, pero siempre con la inmovilización cervical, ya que en caso de que exista algún fragmento o alguna lesión en la médula espinal y nosotros movilizamos al paciente, si no tenía ninguna alteración neurológica, puede movilizarse ese fragmento de fractura de la columna vertebral y entonces generarnos un shock medular e incluso puede llegar a fallecer el paciente solamente porque no tuvimos cuidado en la inmovilización cervical. ¿Qué vamos a hacer o qué algoritmo debemos de seguir? Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, que haya sangrado activo pulsátil, hematoma expansivo o algún soplo o thrill, entonces tenemos que enviarlo a intervención quirúrgica. Es un paciente inestable que necesita pasar inmediatamente a quirófano. En caso de que no tenga ninguno de estos datos, entonces podemos pasarlo a un estudio de imagen, que en este caso sería la angiotac. Si vemos que tiene la trayectoria visible del proyectil en una ubicación superficial, lo dejamos en observación. Sin embargo, si tenemos una prueba no concluyente y vemos que tiene una ubicación cercana a estructuras vitales, hay que valorar en qué zona está. Si está en la zona 1, entonces hay que solicitar una angiografía, un esofagograma, una endoscopía o una laringoscopía. Esto para descartar lesiones de algunos otros órganos que ya veíamos que están dentro de la zona 1. En la zona 2, igualmente, si se encuentran estas probables
ubicaciones cercanas a estructuras vitales, hacemos los mismos estudios y puede agregarse o no exploración quirúrgica de acuerdo a cómo se encuentre el paciente en ese momento. Y si estamos en zona 3, entonces solicitamos una angiografía para valorar si hay o no daño a alguna estructura vascular. En cuanto al trauma cerrado, este puede ocasionarse generalmente o la mayor parte de los casos son por accidentes automovilísticos o por lesiones deportivas. Hay casos en los que son infradiagnosticados o no diagnosticados el trauma laringio, el trauma vascular, digestivo y medular. Por lo tanto, hay que mantener a estos pacientes en observación, ya que pueden presentar signos y síntomas tardíos de estas lesiones. Y aquí les puse un ejemplo de un paciente que tuvo una lesión por arma de fuego. Esto se encuentra en la zona 2 y vemos aquí tenemos el ángulo de la mandíbula, el borde inferior de la mandíbula. Aquí están las clavículas y estaría en zona 2. Ajá, igual en este paciente, pues lo que hicimos fue valorar el sitio de entrada, tenía el sitio de salida y tuvimos que igual inmovilizar el cuello. Y este paciente tuvo lesión también en esófago y en médula espinal, entonces el paciente tuvo un shock medular. No sé si tienen alguna duda en cuanto al tema, eso sería todo de trauma cervical. ¿Ya sería todo de su clase, doctora? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, excelente clase. Como comenta la doctora, si alguien tiene alguna duda, quiere hacer un comentario o quiere mandar alguna felicitación, que también son súper bienvenidas. En caso de que nos esté viendo por Zoom, hay que hacerlo en la parte del chat. En caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. También me gustaría recordarles que estamos acompañadas de una doctora mentora esta noche que nos va a apoyar a hacer ningún tipo de complemento, recordando que esto lo ven residentes, así que para su experiencia y sus conocimientos, les cedo voz egresada de otorrinolaringología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, subespecialidad neurotológica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, la doctora Mariana Durán Ortiz. Buenas noches, doctora Mariana, ¿sí me escucha? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabemos que está un poquito ocupada, pero sería tan amable de regalarnos algunos comentarios. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, felicitarlos por el tiempo que han dedicado a estas pláticas y sobre todo a la doctora Paola Morán, que hizo una descripción y un análisis muy minucioso del tema y justamente les dio 3 pautas muy importantes. Tener en cuenta justamente la clasificación de estas heridas cervicales, no perder nunca la valoración inicial que se hace del paciente al recibirlo en el área de urgencia, siempre el ABCD, estabilizar al paciente y confirmar que su vía aérea está permeable y no tienen un riesgo de mortalidad, o justamente el énfasis que hizo la doctora Morán en realizar una fijación cervical para evitar lesiones futuras y sobre todo manejar a todos los pacientes con posible fractura a nivel de las vértebras cervicales. Y las clasificaciones de las zonas de Monzón, no perderlas de vista, porque en ocasiones por el tipo de pacientes que se recibe, la evaluación se complica y no se tiene en cuenta cómo realizar su abordaje. Realmente fue una explicación muy extensa. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta en específico, si quedó alguna duda sobre todo de la cinemática del trauma o la diferencia que hay entre un trauma cerrado y un trauma penetrante. Mira, doctor, ahorita de los comentarios que estoy viendo solamente son felicitaciones y saludos, no son preguntas. Entonces, si sería tan amable, si ya terminó su aportación, doctora Mariana, doctora Paula, si me puede regalar su consejo para compañeros de residencia. Sí, pues igual como ya comentaba la doctora Durán, pues siempre estar evaluando las 3 zonas, la inmovilización cervical, y otra cosa también muy importante es que aunque nosotros siempre veamos un orificio de entrada, nunca manipularlo, nunca introducir ningún objeto, ni hisopos, ni sondas, ni el dedo,
¿Por qué? Porque si tenemos alguna lesión vascular que todavía no estaba bien definida y nosotros manipulamos, incluso podemos aumentar la hemorragia o generar una hemorragia. Entonces también eso muy importante, nunca manipular el orificio de entrada de la herida, ni de punzocortante ni por arma de fuego. Muchas gracias, doctora Pau, y también muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo. Les recuerdo que esto lo hacen los doctores de manera altruista. A veces nos toca que los residentes están en guardia, que los mentores están en el hospital. Entonces, muchas gracias por estarnos acompañando esta noche. También me gustaría recordarles que van a volver a encontrar la plática de la doctora Paula y de los complementos de la doctora Mariana en la página de YouTube Medical Legal Center. O si la quieren buscar en Facebook, pues va a estar en la página de Yo Soy Médico 17. Paso a leer rápido unos comentarios nada más de felicitaciones de Dayan, que dice, gracias por la información. Carlos Gómez, felicidades, doctora, muy buena plática. Diana González, muchas felicidades, doctoras, muy buena plática, muy buena información, que pasen buenas noches. Vanessa Lozano, felicidades, excelente presentación. Rubén Velasco, muchas felicidades, doctora, saludos de Puebla. Y Mariana Uchoa, felicidades, doctora, excelente presentación, un tema sumamente importante. Puras felicitaciones, no veo en especial alguna pregunta, así que podemos dar el cierre. Muchas gracias, doctora Pau, por acompañarnos esta noche, y a la doctora Mariana por su aportación de hoy. Me gustaría recordarles que tenemos este espacio especialmente para los residentes los lunes en otorrinolaringología, así que mañana nos vemos con la voz de residente en pediatría, y también me gustaría recordarles que si por ahí hay algún jefe o jefa de residentes que requiera alguna plática, ya sea para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos pueden mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com, y con mucho gusto estar recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctora Paula y doctora Mariana, por habernos acompañado esta noche, y cierro con el comentario de Irma, que dice, felicidades a las doctoras. Muchas gracias, doctoras, que pasen bonita noche. Excelente noche. Gracias. Gracias.